La larga espera por el Mesías había terminado y en un periodo corto, un tiempo muy corto, el Señor comienza a dar cumplimiento a sus profecías, lo que Él había prometido durante mucho tiempo. Es como que en un momento clave Dios mueve las piezas para que sucediera lo que estaba escrito. Si usted lee el Evangelio de Mateo, constantemente va a decir como estaba escrito, como fue escrito, constantemente, porque el libro fue dado a los judíos, ese Evangelio, y quería reflejar que todo lo sucedido era para que se cumpliera como estaba escrito. El empadronamiento, el viaje, el tiempo, todo sirve justamente para el nacimiento. Pero cada vez que Dios habla, escuche, cada vez que Dios habla, cada vez que Dios se mueve, cada vez que Dios hace algo, inclusive para nosotros, todo eso se traduce en nosotros como un milagro, como un milagro. ¿Por qué? Porque Él se mueve de una manera que para nosotros es imposible de describir. Y precisamente eso es un milagro, algo imposible de describir. Porque dígame cómo usted describe un milagro. Uno trata de contarlo y usar las mejores palabras, pero no podemos llegar a decir en su totalidad lo que Dios hizo, porque en realidad nosotros no podemos decir todo lo que Dios hizo para hacer eso. Así que yo quiero repasar brevemente por lo menos 3 milagros ocurridos en ese corto periodo de tiempo. El primero es el nacimiento del Señor en forma virginal, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjese los datos precisos que da Lucas. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, porque ellos vivían allí, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, es decir, su primer hijo. Después de ese tuvo mucho más. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando María recibe el saludo de un ángel, el anuncio de que ella había sido escogida por Dios para ser el instrumento de donde iba a nacer el Mesías, ella quedó con un gran signo de interrogación, con un gran interrogante, porque indudablemente que ella fue sorprendida por el ángel y se habrá llenado de alegría por ser una escogida de Dios. Pero cuando pensó, ¿cómo voy a dar a luz un hijo si yo no he tenido relación sexual con ningún hombre? Qué gran interrogante, ¿no? Joven, muy joven, no tenía relación sexual con ningún hombre, y el ángel le dice: de tu vientre va a nacer un hijo. Pero ¿cómo va a suceder eso?, le dice. Y después el mismo ángel le dice: mira, tu parienta Elizabeth, que ya es una mujer avanzada de edad, también quiero decirte que está
por dar a luz. Está embarazada y va a dar a luz al precursor del Mesías. Y le van a poner por nombre Juan el Bautista. Y llega como una conclusión el ángel y le dice, porque nada es imposible para Dios. ¿Cuánto pueden decir lo mismo en esta noche? Porque nada es imposible para Dios. Por eso cuando Dios comienza a mover las piezas para que todo se cumpla, yo creo que también Dios movió las piezas en este día para que usted pueda venir a este lugar, para escuchar la palabra del Señor. Usted va a decir, bueno, fui yo que quise venir, o fui yo que acepté, o me invitaron y tuve que venir. No se haga mucho problema. Quiero decirle algo. Dios lo trajo en esta tarde para que pueda escuchar la palabra del Señor. Para que pueda ver una obra que los chicos van a representar. Usted va a decir una obra, sí, no es mucho, o no es mucho como para... No, quiero decirle algo. Hay gente que se ha convertido, fue tocada por el Señor al ver una obra de teatro. Porque Dios utiliza a quien sea, como sea, de la forma que menos la esperamos para poder tocar y grabar su mensaje en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Así que el ángel, por lo que vemos en la palabra, en el capítulo 1, verso 37 de Lucas, conocía muy bien a Dios. Él dice, porque nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, desde que se conoce la historia del hombre, todos los hombres han nacido de una relación sexual entre un hombre y una mujer. No hay otra forma, no hay otra manera, no existe otra manera. Tiene que haber una unión entre un esperma y un óvulo. Bueno, desde que se conoce la historia siempre fue así, pero en este caso, el que Dios había prometido que iba a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente, iba a ser solamente simiente de mujer. Simiente de mujer. Y Dios lo hizo de esa forma, por lo tanto Él cumplió todo lo que había dicho, la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, en ese momento se acaba de cumplir cuando ella tiene justamente en su vientre la gestación del Mesías. El milagro del empadronamiento que recién leímos es un milagro también muy particular, porque dice Proverbios capítulo 1, versículo 21 lo siguiente, Proverbios 21:1. Como de repartimiento en las aguas, de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Gloria al Señor. Este versículo es muy interesante, porque no es que a Augusto César se le ocurrió hacer un censo. Según lo que vemos en la palabra del Señor, Dios es el que le puso ese pensamiento en el corazón. ¿O usted no cree que Dios puede inclinar el corazón de los presidentes y los reyes como Él quiere? Lo dice su palabra. Si uno quisiera traducir un poquito el versículo que leímos, Proverbio 21:1, dice, Él lo dirige a donde Él quiere. Es decir, que el Señor dirige el pensamiento de la persona a donde Él quiere, porque Dios es Dios y para Él no hay nada imposible. Augusto César seguramente preguntó un poquito, quería saber acerca de su reinado, se le puso en el corazón por parte de Dios hacer un censo. Era la época, era el momento. Ellos no lo hacían en invierno, cuando había nieve o cuando llovía, o había muchas lluvias. Lo hacían en un momento propicio, así que justamente era el momento indicado, el momento preciso, donde la gente se podía trasladar de un lado a otro sin ningún problema. Así que cada uno, dice la palabra, debía empadronarse en su lugar de nacimiento. Ambos, tanto José como María, eran de Belén Efrata. ¿A dónde tenía que nacer el Mesías? Según la profecía, en Belén Efrata. En Belén Efrata. Así que cuando Dios comienza algo, lo comienza y lo termina. Él mueve las piezas según su voluntad. Por lo tanto, ¿habrá algo que sea tan difícil para Dios que Él no tenga poder para cumplirlo? Cuando Él prometió y dijo que de una virgen nacería el Hijo de Dios, lo prometido lo cumplió. Que iba a nacer en Belén Efrata.
Hermano, podía haber nacido en cualquier otro lugar, hasta podía haber nacido allá en Galilea, en Nazaret. Pero no, Dios dijo, se tiene que cumplir la profecía. Voy a ponerle un pensamiento en el corazón de este rey para que haga un edicto y que cada uno se mueva de un lado para otro. Por lo tanto, todos los lugares estaban llenos. Por así decirlo, al tiempo de hoy, todos los hoteles estaban abarrotados de gente. Y se movió como pudo, quizás arriba del lomo de un burro. Fue medio peligroso moverse de un lado para otro, pero Dios le fue dando fuerza y le acompañó. Por lo tanto, las circunstancias, hermanos, están sujetas a Dios. No es que Dios está sujeto a las circunstancias. ¿Cuánto tiene ese Dios? Lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque Él lo prometió. Dios no es ningún político de turno que se le ocurre prometer algo y después no tiene el poder de cumplirlo. Todo lo que dijo Dios tiene el poder de cumplirlo. Amén. Pero cumplir lo que Él prometió. Hay veces que nosotros nos encaprichamos con algo y estamos casi seguros de que Dios lo va a cumplir. No, Dios no está para cumplir tus caprichos. Dios está para hacer su voluntad siempre. Amén. Gloria al Señor. La aclaro por las dudas. En el capítulo 2, versículo 8 en adelante, tenemos otro milagro, que es el milagro de los ángeles que aparecen allí a las afueras de Belén. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Es decir, que era una época donde los pastores podían sacar a pastar y a dormir en el campo, porque no era tiempo de frío o de invierno. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es interesante esto, ¿no? Imagine la escena. Ellos estaban pero muy acostumbrados a cuidar las ovejas de noche, velaban, quizás por turno, estaban constantemente cuidando el rebaño, estaban alertas, pero a pesar de que estaban alertas, no pasaba mucho. Por ahí aparecía algún lobo o aparecía algún oso dando vueltas y lo tenían que sacar disparando, nada más. Pero de repente aparece un ángel vestido de gala. ¿Se imagina? En medio del campo, veo que las leyendas por ahí son media que te asustan, ¿no? Te aparece un ángel de la nada. Aparece el ángel y le da el gran anuncio del siglo. Dios escoge a humildes pastores para dar la gran noticia. No hace una conferencia de prensa en lo mejor del castillo del rey. Va a las afueras de Belén y le anuncia que esa misma noche, en esos momentos, lo que Dios había prometido se había cumplido. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, le da una señal. Y de repente aparece todo el cielo lleno de ángeles cantando, dice las huestes celestiales cantan. Yo no sé, si no anda bien del corazón se muere en ese momento. Pero estaban ahí absortos escuchando eso y decían, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria al Señor. Es decir, que el cielo tenía buena disposición para con los hombres, porque imagínense si no hubiera buena disposición, si no hubiera gracia, nosotros estaríamos quemándonos en el infierno. Pero la gracia se hizo manifiesta, lleno de gracia y de poder. El Hijo de Dios estaba en ese momento naciendo de una virgen. Gloria al nombre del Señor. Estos humildes pastores, llenos de miedo, espantados, escuchan la voz del ángel. Dice el versículo 11, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 10 dice, no temáis.
no tengan miedo, no se llenen de espanto, no temáis, porque he aquí, tengo una gran noticia para darle. Dice el versículo 3, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, que se les había dicho, gloria al Señor. Estos humildes pastores llenos de miedo, de repente no fueron más los mismos después de esa aparición sobrenatural, cobraron ánimo, valor sobrenatural, pero tres cosas importantes que resalto de estos hombres. En primer lugar, oyeron el mensaje. ¿Cuántos están oyendo el mensaje? En segundo lugar, obedecieron el mensaje. Y en tercer lugar, proclamaron el mensaje. Amén. Oyeron, obedecieron y proclamaron. Tres cosas interesantes que nosotros debemos hacer cuando Dios nos da justamente un mensaje. Oírlo atentamente, obedecerlo, porque ahí está la clave. Y en tercer lugar, proclamarlo. Hay mucha gente que todavía tiene la necesidad de escuchar el mensaje que se te otorgó un día. Una invitación, un testimonio como escuchamos estos días desde aquí de la plataforma. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios lo necesita para hacer esa obra. Y en tercer y último lugar, el milagro de la venida de los magos de Oriente. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, verso 1, dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No es el mago ese que dice, che, vamos a hacer una cosa que se te aparece, que te hace la lectura, a ver, escogí una carta, no, nada que ver con ese mago. Esto es otro tipo de mago, para que usted entienda. Aparecieron, dice, del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No se sabe mucho de estos magos. No se menciona sus nombres. Tampoco se menciona la cantidad de personas que eran. Sí dice que vinieron de Oriente, posiblemente de un lugar donde justamente había este tipo de gente, es decir, de Irak, para que usted entienda hoy en día. Ellos vinieron de Irak, que el Irak de hoy es la Babilonia de antes. Es decir, que vinieron de Babilonia. Según lo que vemos en el pasaje, eran personas ricas, trajeron ofrendas costosas para ofrecer a un rey como oro, incienso y mirra. No era un poquito de oro. Imagínense poner eso delante de un rey y con la necesidad que tenía justamente después esa criatura de movilizarse de un lado para otro, le venía justo, ¿no? Llegaron, según otra versión acerca de los magos, se le dice de otra forma, sabios. Llegaron unos sabios de Oriente. Ahí queda un poquito mejor, ¿no? Sabios de Oriente. No tiene nada que ver con los magos que conocemos hoy. En realidad eran astrónomos, no astrólogos. Hay una gran diferencia entre lo que es la astronomía y la astrología, ¿no? El astrónomo es un científico que estudia el universo con telescopio y con método científico.
ellos estudian qué son los planetas, las estrellas, mientras que el astrólogo es alguien que cree en los astros y que cree que los astros afectan la personalidad y el futuro y que cada astro significa algo para ti. La Biblia está contra la astrología, por las dudas. Basándose en interpretaciones simbólicas y no científicas, la astronomía busca el conocimiento objetivo del universo, del cosmos. La astrología busca el significado personal a través de la adivinación. Seguramente estos hombres sabios, astrónomos, que estudiaban justamente los astros, conocían bien porque eran personas sabias de Babilonia, la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. ¿Por qué? Porque Daniel vivió en Babilonia. Y allí dejó escrito la profecía que Dios le dio acerca del nacimiento exacto del Mesías. Algo muy importante, porque acá dice la palabra que en un momento ellos fueron y vinieron, dice el versículo 3, oyendo esto, porque imagínense, aparecen un montón de sabios del oriente, de Babilonia, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo que nace un rey? ¿A dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que nació? Los sabios lo buscan, Herodes más todavía. ¿Para qué lo va a buscar Herodes? No era para rendirle adoración o honrarlo. Lo quería matar, lo quería liquidar. Acá el único rey soy yo, dijo Herodes. Dice, se turbó y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Cristo? De repente convocó a todos los que conocían un poco de Biblia e hizo una clase de hermenéutica. A ver, vamos a estudiar la Biblia. Se interesó el tipo. Y ellos le dijeron, la verdad que van a ser en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2, ¿no? Y entonces el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y la aparición de la estrella. Si se hizo el interesado, ¿no? Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que se había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, es decir, que ya los reyes el niño no estaba más en el establo, sino que ya había una casa alquilada ahí. Y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Es interesante, ¿no? Ellos en algún momento dejaron de ser guiados por la estrella cuando estaban cerquita, y usando el sentido común, si usted dice, si van a ser un rey, ¿dónde tiene que estar el rey? ¿Dónde vive un rey? En un palacio. Así que se dejaron guiar por el sentido común y fueron al palacio. La estrella no lo estaba guiando al palacio, fue para otro lado. Pero ellos en un momento dejaron de ser guiados por la estrella, fueron con su sentido común y entraron al palacio y, oh sorpresa, el rey no sabía nada. Se llenó de espanto, todo Jerusalén espantado. El hombre hizo consultar a los escribas. Claro, la profecía hablaba al respecto. Le citaron Miqueas 5:2. Recién cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿me está escuchando? Recién cuando uno indaga la palabra de Dios, escucha la palabra, la luz espiritual viene
a tu corazón. Ellos cuando abrieron la Escritura se dieron cuenta, claro, iban a ser un Mesías, iban a ser en Belén Efrata. Es decir, que el conocimiento espiritual viene cuando abrís las Escrituras, cuando indagás acerca de las cosas espirituales. Y al partir de Belén, ellos justamente esperaban que la estrella lo guiara y lo guió. Ahora, nosotros muchas veces nos parecemos a los magos también. ¿Por qué? Porque empezamos bien, siendo guiados. Pero en un momento por ahí, utilizando nuestro sentido común, nos perdemos. Veníamos bien. Quizá usted en esta noche puede decir, pero yo venía bien en el camino. Me congregaba, estaba siempre adorando a Dios, estaba siempre presente. ¿Y qué te pasó? Te dejaste guiar por el sentido común. Imagínese las pruebas, la lucha, las dificultades que a veces uno enfrenta y empieza a sacar cuenta. Y si aquel no me traga, el otro tampoco, el pastor no me saludó. Es decir, saca cuenta con todo el sentido común. No voy más. Nos dejamos guiar por nuestro sentimiento, más que la palabra de Dios, más que a Cristo. No sé si te ha ocurrido esto. Quizás en esta tarde te haya ocurrido esto y te ves confrontado por la palabra. Y vos decís, bueno, alguien me invitó, estoy de vuelta escuchando la palabra. Quizás este sea el día donde el Señor pueda reubicarte nuevamente. Porque salieron de allí y la estrella lo estaba guiando de vuelta. Amén. Dios te trajo para guiarte nuevamente, para que encuentres nuevamente el camino del Señor. Esta semana vamos a conmemorar la llegada del Mesías, el nacimiento que desafió toda lógica humana y que se convirtió en el testimonio vivo del poder de Dios. Desde el humilde establo de Belén, donde un milagro virginal se convirtió en la encarnación del Hijo de Dios, hasta la proclamación celestial acompañada de ángeles que llenaron el cielo de alabanza, y la visita de los sabios de Orientes, guiado por una estrella resplandeciente, cada uno de estos milagros nos invita a confiar sin reservas en la soberanía y el poder de nuestro Dios. Él sigue siendo Dios de milagros. Si no, todos los que pasaron aquí en esta tarde son mentirosos. Pero vio cómo daban testimonio y los ojitos le brillaban, porque ellos experimentaron el gran poder de Dios. Los milagros todavía son posibles, porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Él está dispuesto a transformar lo imposible e imposible, a cumplir sus promesas en medio de nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, no le ponga límites a Dios. No permitan por nada que te apaguen la fe. Sigue confiando en el Señor. Si en tu vida existen áreas consideradas imposibles, quizás usted en esta noche está pensando, yo tengo varios imposibles. Bueno, quizás Dios quiera manifestar en esta noche su poder y hacerse presente en tu vida. Mire, nació Jesús de un milagro y lo que quizás sea un milagro para vos no sea nada para el Señor. Levántate con fe en esta noche y clama con esperanza y actúa con valentía, porque nuestro Dios sigue obrando milagros en nuestra vida, manifestando su poder y su amor eterno. Amén. Gloria al Señor.